Hola hermanos, el día de hoy, 15 de enero del 2022, llegamos al final de la primera semana del tiempo ordinario. Hombre, ya les digo, mañana, segundo domingo de tiempo ordinario. En fin, bueno, hoy es día del Cristo Negro de Esquipulas. Ya les comentaba, fíjense que cuando me puse a preparar esta meditación del día de hoy, caí en cuenta de que ya son varios años de que estamos haciendo estas producciones, estas explicaciones, estas meditaciones, porque me recuerdo que en algún momento hablándoles del Cristo Negro de Esquipulas hace unos 3 años atrás o 4 años atrás, les comentaba cómo era una de las devociones de mi familia, es una de las devociones de mi familia desde muy pequeño, o sea, el primer santuario del que yo tengo conciencia de haber visitado, fuera evidentemente del santuario de nuestra santa patrona aquí en Honduras, que estamos cumpliendo 275 años de su hallazgo, pues es el Cristo Negro de Esquipulas, porque es que, miren, el santuario de Esquipulas queda exactamente apenas a 10 kilómetros de la frontera de Honduras, o sea, queda cerquísima, yo creo que no llegan a ser ni 30 kilómetros del Salvador, o sea que queda ahí casi en el trifinio, digamos, en la frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador, ahí queda. Y entonces por eso hay muchísima devoción y además que es una de las devociones más antiguas en Centroamérica. Claro que sí, porque imagínense, es de 1594, o sea, en 1594 se encomendó a un portugués que era ebanista, que trabajaba la madera, o escultor, que se llamaba Quirio Cataño, y él, pues, estando allá en Santiago de los Caballeros de Guatemala, es decir, lo que hoy en día es Antigua Guatemala, pues, encomendado por esta comunidad en Esquipulas, vamos, realmente es una comunidad de origen maya chortí que habían dedicado 2 años, fíjense, 2 años enteros a cosechar el algodón y con el dinero que consiguieron del algodón, entonces de la venta de algodón, entonces pudieron mandar a encargar aquella imagen preciosa que fueron a traerla a Guatemala, por eso las romerías, ¿no? Por eso siempre la gente peregrina caminando hasta llegar a Esquipulas. Y en fin, hay un montón de cuentos con respecto a esto, oigan, pero es que lógico, hoy en día ya ha aumentado muchísimo eso en los últimos años, que es legítimo, y cuidado, es legítimo darle el valor que deben tener y que siempre debieron tener a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, el valor no solo cultural, folclórico y turístico que deben tener nuestras etnias. Claro que sí, hombre, o sea, eso en ningún momento hay que negarlo. Más bien quien ha contribuido a proteger eso ha sido la iglesia. Pero el problema está en cuando ya quieren venir y decir, no, que lo que ocurrió ahí fue un sincretismo. Igual que en Guadalupe, que la Tonatzin pasó a ser la Virgen de Guadalupe, y así, ¿verdad? Y se van inventando un montón de cosas. Yo me acuerdo haber leído. ¿A dónde leí eso? Por Dios. Bueno, hace algunos años, ya les digo que mi memoria está fallando mucho, hace algunos años leí cómo fueron transformando y fueron pasando de una cosa a otra, y entonces donde estaba el dios de la lluvia, ahí pusieron a San Isidro, qué difícil, oigan, porque todavía San Isidro no había sido declarado santo. O sea, cómo lo meten ahí a Tlaloc y no sé qué más. Que en el caso de, qué sé yo, de Huitzilopochtli, entonces metieron a San Miguel Arcángel y no sé qué. O sea, ay, Dios mío, unas cosas, unas locuras que se inventan. Pero es que me acuerdo, es que había una lista. Entonces me estoy queriendo acordar de la lista. Entonces, a este dios azteca le corresponde tal santo. A este dios maya le corresponde tal santo. Y así, ¿verdad? Y fueron, no es así. ¿De acuerdo? No es así. Hay que leer un poquito, hay que leer un poquito, bastante, de historia para que nos demos cuenta. Efectivamente, de lo que había de positivo en las culturas, los evangelizadores, los religiosos que nos evangelizaron, pues tomaron algunos elementos. Que luego los indígenas hayan querido sincretizar esto e identificar algunas cosas, ya es otro proceso. Pero antropológicamente es legítimo, o sea, hacer uso de las semillas del verbo, como diría Irene, están presentes en todo, dicen que algunos que es tertuliano, están presentes en todas partes. Bueno, volvamos al Cristo Negro. Entonces, es un lugar de peregrinación. Miren, ahí entramos en una discusión también con respecto al color de la imagen del Cristo Negro, porque algunos dicen que fue hecha en madera negra precisamente para que se pareciera un poco a los indígenas del lugar, a los maya chortí. Es bastante relativo, o sea, parece ser que fue hecha en madera blanca, digamos, si se quiere, y que el color negro lo fue adquiriendo como nos ha pasado en un montón de vírgenes a nosotros, ¿verdad? La Virgen de Suyapa, la nuestra, le dice la morenita a la negrita, pero cuando usted ya la
Cuando no la restauraron, sino cuando la limpiaron, se dieron cuenta que era, dicen en mi pueblo, estaba tiznada. O sea, sí, porque era el montón de humo que le había caído y entonces su carita había adquirido un color un poco más negrizo. Pero probablemente ocurre eso con el Cristo negro de Esquipulas, dicen los expertos, a mí no me crean. Y luego se inventan un montón de cosas, que alguno de los obispos que fue curado ahí entonces mandó a hacer el santuario y para que la gente le tuviera devoción y entonces para llenarse las arcas. Ay, Dios mío. O sea, no, hombre, no hay que caer en ese jueguito, ¿verdad? Es lógico y es legítimo que los pueblos hayan querido, nos pasa a todos en todas las parroquias, ¿no? Querer tener imágenes propias que indiquen nuestra fe. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, la elección del primer rey, Saúl. Primer libro de Samuel, es una lectura litúrgica, vamos a leer una parte del capítulo 9 y un versículo del capítulo 10. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl, toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre del quien te he hablado, él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo, indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, cuando leo, vamos a leerlo la otra semana, cuando veamos la elección de David. Y entonces, cuando empieza Samuel viendo los hijos de Jesé, entonces se va dando cuenta, ¿no? Y al final es el más pequeñito, pero es que Dios no mira las apariencias como hacen los hombres. Pero luego va a decir de David que era rubio, ojos azules y no sé qué cuento, y de Saúl se dice que era el más alto, que nadie le llegaba al hombro, y entonces, ¿cómo quedamos aquí? Si las apariencias entonces no se toman en cuenta. Evidente que están exaltando la figura del héroe, ¿no? Están exaltando la figura del rey, de tal manera que aparezca, era el más apuesto de todos, era el más guapo de todos. Bueno, vamos. Entonces, no es ahí el tema, ¿no? El tema está en cómo las circunstancias, ¿no? Una búsqueda termina encontrando a Saúl, que no andaba en esa búsqueda, que no era un político, en ese momento todavía no se le había subido, miren, hay algunos que lamentablemente así les pasa, ¿verdad? Se les sube, Dios mío, rapidito a la cabeza, solo es que les dé usted un poquitito de poder y ya se creen dioses. Y a Saúl le va a pasar eso, lo vamos a escuchar la próxima semana. Pero aquí no, aquí el hombre es obediente a su padre, que anda buscando las necesidades, las propiedades de ellos, pues se han perdido, van a buscar aquellas burras. Es decir, y en esa búsqueda de él termina encontrándose con Samuel, que recibe el mandato de que a él sea al que se le deba ungir como rey. Yo les digo, o sea, las apariencias engañan, sí, de acuerdo. Saúl era un hombre de bien, era un buen hijo, sencillamente se va a perder más adelante. Ojalá no nos pase a nosotros eso, que comenzamos las cosas con buenas intenciones, que hay una elección de parte de Dios sobre nosotros y que luego la terminemos desperdiciando por andar buscando burras o por ser bastante burros. Bueno, vamos a la lectura del Evangelio del día de hoy. Otra vocación, otro llamado, el de Mateo, el de Leví. Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya les digo, la envidia es el peor de los pecados en una comunidad creyente. Aquí evidentemente estamos hablando del mundo judío, ¿no? Pero entre nosotros, ¡cuánta envidia! ¡Cuánta envidia, Dios mío! Estos no pueden ver ojos bonitos en cara ajena. Mateo es un publicano, alcanza a llegar a la fe. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué bien que se logró la conversión de este hombre! ¡Qué bien que toda su vida va a quedar orientada, que va a seguir a un maestro que le va a llevar al bien! Pero allá están aquellos, y empiezan a aparecer los fariseos, ¿no? Hasta el momento, fíjense, todavía los fariseos como tal no habían aparecido. Hemos escuchado ayer el conflicto con algunos escribas que estaban ahí, que empiezan a cuestionar a Jesús porque perdona pecados, acuérdense del evangelio de ayer. Pero es este problema, no es tan difícil, tan complejo con lo que nos encontramos. O sea, no hay la envidia, ¿ya? ¿Y por qué tu maestro come? ¿Y usted con qué come? O sea, es decir, ocúpese de lo suyo. No sé si me explico. O sea, claro, es que a ellos les escandaliza, si ayer perdonaba, que ahora tenga ese corazón misericordioso de acercarse a los que nadie se les acercaba por ningún motivo. A los que eran vistos, ha curado un leproso anteayer, ahora un paralítico, pues ahora digo, el viernes a un paralítico, según nuestras lecturas, y luego ahora se acerca a un publicano. Este Dios tan bueno no nos conviene. Este Dios tan bueno nos cuestiona, nos hace, digámoslo, desbalancea nuestro concepto de Dios, nuestras ideas, nuestros criterios, nuestra manera cuadrada de ver las cosas. Hay que madurar, ¿eh? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Cuándo vamos a entender que somos y debemos ser una iglesia en salida? No en salida porque nos corrieron, sino porque tenemos que estar dispuestos a ir precisamente a los que lo necesitan. Seguir funcionando con una pastoral de refrigerio, de refrigeradora, de freezer, dirían en mi pueblo, no nos sirve para mucho. Seguir manteniendo a los que ya vienen, no es para eso que hemos sido constituidos. La iglesia existe para evangelizar. Esa es su misión. Estoy citando a San Pablo VI. Hay que ir a buscar a los publicanos, oigan. Hay que ir a la orilla del mar. Evidentemente, padre, no se puede por la pandemia. Entiéndame, lo figurado detrás del asunto. Por eso los medios de comunicación, hay cuánta crítica a los que nos metemos a hacer alguna cosa en las redes sociales. Ay, señor, no tienen idea. Piensan que es que estamos haciéndonos fama, que nos gustan los likes. Yo como ni siquiera me fijo. Oigan, yo publico y después allá, pues, a saber cuántos likes y cuánta gente miró, cuántas veces se reprodujo. No me interesa. O sea, perdónenme, no quiero ser con eso despectivo. Sencillamente lo hago porque quiero evangelizar y porque me quiero ayudar a mí mismo a preparar la homilía del día siguiente, porque ustedes ya saben que publico desde antes. Bueno, hagamos oración. Señor, tú miraste con amor a Mateo y le llamaste. Era un recaudador, un pecador, un indeseable, pero su corazón buscaba una vida más auténtica y te siguió con decisión cuando pronunciaste su nombre. Señor, también a mí me miras con amor y me llamas. Reconozco que no lo merezco, que soy poca cosa. Sé que solo tú puedes darme la felicidad que deseo. Por eso quiero seguirte siempre y del todo. Señor, ayúdame a mirar con amor al que se siente solo, al que no cuenta, al que cree que no sirve para nada. Ayúdame a despertar el deseo de felicidad de cada persona y a mostrarles que tú eres la fuente de la vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.